Voy a hablar un poco de la gramática de PokeScript. Esta gramática está hecha principalmente para que sea fácil de leer y de escribir y simula o intenta simular bastante fielmente las batallas Pokémon con su formato y por las palabras que utiliza y algunas de sus funcionalidades. Se tiene, en primer lugar, el programa que está compuesto por comentarios, asignaciones, funciones y equipos, además de el programa principal. Luego se tienen cada uno de los comentarios se hacen simplemente con la palabra pica al inicio y luego se escribe el comentario. Luego se, luego se tienen las asignaciones, que estas asignaciones son hechas por un identificador, un tipo y un literal, una expresión o una invocación. En estos casos, las los tipos son planta, fuego, agua y hielo, que vienen a ser el tipo de, el tipo de variable. En este caso, planta, por ejemplo, puede llegar a ser string. Luego, se tienen algunas expresiones simplificadas para hacer más ágil la codificación en sí. Y bueno, los siguientes serían las funciones. Las funciones se declaran con la palabra batalla al inicio, luego seguido de un identificador, sus parámetros respectivos y un bloque de instrucciones. Los bloques de instrucciones se pueden ver acá, son simplemente un grupo de instrucciones y una instrucción puede llegar a ser una repetición, una bifurcación, asignación, invocación o retorno. En este caso creo que quedan bastante claras. Algunas de estas instrucciones pueden llegar a tener condiciones. Estas condiciones se pueden ver acá. Son una comparación o más unidas por operadores lógicos, que son los más usados, AND y OR. Además, bueno, antes de un programa principal se tienen también como peculiaridad, los equipos que están conformados por la palabra equipo, un identificador y un grupo de 1 a 6 Pokémones. Los Pokémon se diferencian de las variables ya que tienen un entero y un flotante y la forma de declararlos es siempre con la palabra Poké antes de la palabra. Eh, Después, se tiene el programa principal que es que se declara simplemente con un terreto y un bloque de instrucciones l- eh, que ya mostré antes. Y sería así muy por encima la explicación básica de la gramática. Se pueden ver aquí unos ejemplos. Por ejemplo, bueno, acá se tiene una declaración de variables con las estadísticas iniciales. Acá se tiene la definición de una función. Luego, la creación de un equipo. Y por último, el programa principal. Y bueno, aquí están también los comentarios. En todo caso, el programa principal tiene un bucle con la palabra reservada a turnos y utiliza, por ejemplo, acá se llama una función, que es la de ganar experiencia, que se generó aquí antes. Y sencillamente, esa sería una explicación bastante simple de la gramática. Buenos días, profe. Aquí Joshua para explicarle el explorador de nuestro proyecto. Espero que esté muy bien. Un saludo. Iniciamos con la clase de tipo componente, que aquí lo que hacemos es definir cuáles son todos los tokens válidos que acepta nuestro lenguaje.
desde comentario hasta los errores. Luego tenemos la clase de componente léxico, que esta función nos devuelve el tipo de token, el texto, el código fuente y la posición en la que se encuentra. Y luego esta función para poder darle formato a la información. Y por último, el corazón del explorador, que tenemos esta clase que inicia describiendo los tokens que definimos arriba y definiendo la forma válida que tienen según la gramática que definimos anteriormente. Aquí tenemos también un par de definiciones para los errores para poder clasificarlos también correctamente. Luego aquí tenemos el corazón de la clase que iteramos por cada línea y se analiza primero si es un error, se genera el mensaje de error, se agrega los demás mensajes, pero también se agrega con los demás tokens para poder analizarlo y tener referencia a él. Luego tenemos esta para strings mal formados directamente, en caso de que no se cierren con comillas. Y por último está esta para tokens válidos que filtra entre espacios en blanco y si son comentarios y los agrega al componente léxico. Luego la última condicional está este caso para por si hubo algo que no clasificó como los tokens que tenemos arriba como error, entonces llega y cae aquí y tira este nuevo mensaje para que no se caiga, ¿verdad? Y por último están estas funciones que dan formato a la información, la de generar el mensaje de error, imprime los componentes e imprime los errores. Y por último tenemos la función main. Entonces, sí, aquí una prueba de código sería esta, que no tiene ningún error. Entonces, sería nada más probarla. Entonces, exploratorio. Es que estoy con el generador en la cabeza. Pero sí, entonces aquí nada más la lista de componentes léxicos, la palabra clave, el código fuente y la posición en la que está. Por ejemplo, aquí está el equipo, porque como le dije, filtra entre espacios en blanco y comentarios, porque no son tokens de tanta relevancia y así con todos. Si fuese un error es lo mismo, nada más agarraría y pondría aquí error y el código fuente. No se encontraron errores léxicos. Y eso sería. Ahora mi compañero Víctor con la explicación del analizador. Muchísimas gracias. Buenas, yo soy Víctor Emerich y ahora les voy a hablar un poco de lo que es el analizador. Como sabemos, esta sería la tercera parte de nuestro proyecto de compilador y esta se encarga un poco del análisis léxico, recibe tokens desde el explorador y verifica que sigan la estructura gramatical del lenguaje, construyendo así un árbol de sintaxis abstracta, mejor conocido como ASA, en base a lo que viene escrito pues, en el código. Como pueden ver, este analizador lo hicimos en Python y utilizamos la estrategia de análisis por descenso recursivo que venía en ciruelas. Entonces, sí, básicamente nos basamos mucho en eso. Ahora les voy a explicar un poco de los componentes que tiene nuestro analizador. Tiene los componentes léxicos, los cuales son una lista. En esta lista están los tokens que vienen del explorador y pues no tiene mucha pérdida. Luego tendríamos el componente actual que le indica al programa por qué lado vamos analizando de la lista. Y por último, como pueden ver aquí, tenemos el asa, que es el árbol, que es el resultado, que se va generando conforme avanza la ejecución. Para explicarles un poquito del código, pues no tiene mucha pérdida. Todo empieza desde esta función, analizar, en donde se manda a analizar programa. Analizar programa es como la función principal. Entonces, como es recursiva, de aquí se sale a las demás funciones. Tendríamos que esta se encarga de analizar comentarios. En este caso, los comentarios directamente no los analiza. Decidimos que simplemente los ignoramos desde el explorador, de hecho. Asignación, función y equipo. Entonces se encarga de detectar eh, si es una función, si es un identificador o si es un equipo. En el caso de ser un identificador, se manda a lo que es el de analizar asignación. Si es una función, se manda a analizar función, etc. Y como pueden ver, por ejemplo, vámonos adentro de analizar asignación, está acá abajo.
Y dentro de analizar asignación se verifica más como específicamente pues lo que es el tema de asignación. Se verifica si es un literal, una expresión, una invocación, como pueden ver. Se verifica que siga la estructura correcta, muy importante. Y aquí podemos ver los diferentes casos. Entonces sí, eso pasa en cada función. En cada función se verifica que siga esa estructura correcta y verifique que los datos estén bien. Entonces, no tiene mucha pérdida. En todas las funciones muy parecidas de verificar que todo esté siguiendo acorde a, todo esté siendo acorde a la gramática. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar, les voy a enseñar un poco de ejemplos para que puedan verlo en ejecución. Primero lo voy a ejecutar de manera que no tenga ningún error, para que ustedes puedan ver el árbol generado de manera correcta. Aquí esta es una ejecución anterior, voy a reiniciar la terminal para que no se confundan. Entonces acá lo ejecutamos. Y como pueden ver, este sería el árbol generado. Obviamente no está muy bonito porque es una terminal y no va a quedar tan lindo, pero como podrían ver, lo está generando pues correctamente. No se ve ningún error a primera vista y el árbol se está generando. Este árbol se pasaría eventualmente a lo que es el verificador, que de eso ya les hablará mi compañero Dayton Hernández. Pero bueno, ahora quiero ejemplificarles un par de errores. Por ejemplo, en el programa principal siempre tiene que venir un reto. Este sería como el main, que le indica que es el main. Si lo quitamos, debería darnos un error de que no está detectando ese reto. Entonces vamos a verificar que esto sea cierto. Como pueden ver, nos da el error siguiente. El error de sintaxis esperaba reto, pero se encontró la llavecita a la izquierda. Entonces podemos ver, está correcto, nos está indicando el error. A la hora de hacer esta parte en la revisión, el profesor Aurelio nos indicó que no se debe dejar el error de Python. Entonces, como pueden ver, lo quitamos. Nosotros lo usamos para guiarnos y ver por el código dónde estaba fallando. Pero ya para la versión final de lo que es el compilador, sí, mejor lo quitamos. Decidimos corregirlo. Y bueno, ya tendríamos otro ejemplo que sería que a la hora de poner flotantes en nuestro lenguaje solo se puede con punto, no con coma. Entonces esto también debería detectarlo. Vamos a ver si lo detecta. Como pueden ver, se esperaba un componente de tipo flotante, pero se encontró un 6. ¿Qué quiere decir esto? Que no se está detectando correctamente que esto es un flotante. ¿Por qué? Porque se está usando una coma. Entonces sí, básicamente esos serían los ejemplos y un poco de cómo funciona nuestro analizador. Y bueno, los dejo con esto y ahora avanzaríamos a lo que es el verificador con mi compañero Dayton Hernández. Muchas gracias. Bueno, gente, saludos. Ahora les voy a mostrar la cuarta parte del gran proyecto que hicimos del PocketScript, que sería el verificador. El verificador se compone de tres clases principalmente, y lo que voy a ir haciendo es recorriendo cada uno de los que se formaron en el ASA, en la etapa anterior en el analizador, e ir decorándolo como había explicado el profe en la clase, y verificando que no haya errores semánticos. Lo primero que se hace en el verificador es la tabla de símbolos, que se crea acá. Bueno, esta tabla de símbolos lo que hace es guardar básicamente cada función y cada variable con una profundidad para saber cuál es el scope o el alcance que tiene cada una de estas variables. Básicamente es esto. Por cada una de las entradas que va agarrando, le guarda el nombre, la profundidad, como dije, y la referencia al nodo y el tipo de nodo. Esto es para imprimir nada más la tabla de símbolos que la vamos a ver ahorita cuando recorra el código que tengo aquí ahorita, que les puedo explicar, y para que lo vayan viendo más o menos. Se ve bonito. La segunda clase, que es la grande, es el visitante. Este tiene un visitante, un método visitar, que es como general. Y el segundo es el que, bueno, el segundo no, el segundo tipo de método son los visitar específicos, que están hechos para cada tipo de nodo. El visitar lo que va a hacer es ir al nodo y fijarse que no tenga errores semánticos, básicamente. Y hay un montón. Está visitar asignación con sus distintas validaciones. Aquí donde se tienen las excepciones por los errores que se pueden ir presentando. Está el visitar identificador, equipo, que está el equipo de los Pokémones. ¿Qué más? Expresión. Así son un montón. No puedo explicarlos todos porque claramente temas del video que se va a hacer muy largo. Entonces hay que correrlo. Entonces, ajá. Y por último está el verificador, que lo que hace es orquestar a todos esos visitantes para ir recorriendo y verificar que el código se encuentre bonito y gordito. Ahora sí, se viene.
Este va a ser el código que vamos a usar, .poke, .poke, y vamos a correrlo aquí para que vayan viendo cómo se forma la tabla de símbolos y cómo queda el árbol decorado. Ahí se corre y aquí se va a imprimir todo. Este código no tiene errores, ahorita meto uno para que se vea más o menos cómo se ve el error, uno de los errores que puede detectar el verificador. Y vamos a ver, estos son todas las distintas entradas en la tabla de símbolos, ve cómo se va agrandando, conforme se van metiendo funciones, se van metiendo variables y cuando se sale la función dice sacan de la tabla de símbolos. Igual esto está explicado en los videos del profe y aquí sabe cómo tienen las profundidades. Este tiene profundidad 1, significa que está dentro de algún alcance. Y se tiene 2 y así, etcétera. Y aquí estaría el árbol. Son un montón porque son un montón de variables. Y ese sería el árbol decorado. Por ejemplo, algo distinto que tiene al asa anterior es que ahora tiene los tipos. Cada tipo de nodo. Entonces se le va agregando en esta etapa y demás información. Un error que podemos ver aquí que se detecte en el verificador sería, por ejemplo, vamos a limpiar aquí. Si yo llego y a la hora de visitar, como este es un tipo de texto, va a detectar que se le está asignando un número. Este no es el que hay que correr, este es el que hay que correr. Y este se va a caer. Aquí tiene la excepción tipo incompatible, poder, es agua, es un texto y se está asignando un número. Es uno de los errores que se pueden cachear en esta etapa. Y básicamente hay más cosas que tiene, pero no se pueden enseñar. Saludos. Mi nombre es Pablo Mesén y ahora voy a hablarles un poco ya finalizando sobre lo que es el generador, que es la quinta etapa del proyecto de compiladores e intérpretes. Esta etapa es un poco más como para ya cerrar el transpilador y tiene como objetivo general traducir un lenguaje personalizado, que en este caso para nuestro grupo es inspirar un Pokémon, a código Python que sea ejecutable. Y bueno, se basa en un árbol de sintaxis abstracta, como ya han hablado mis compañeros, este, generado por ya pues diferentes etapas anteriores para poder recorrerlo y ir generando el código Python. Y el siguiente sistema que se va a ver sigue el patrón visitor, que es bastante común en este tipo de proyectos de compiladores e intérpretes. Bueno, aquí lo que estamos viendo es el código del generador como tal, la clase generador, y tiene algunas clases que son más como de apoyo tal vez o orquestadoras, como por ejemplo podrían ser ya para imprimir lo que sería el árbol abstracto, ¿verdad? Este es el que genera el código como tal, que va a llamar a otra clase que ahorita vamos a ver. Y también está generar y guardar y generar y mostrar, que son como para diferentes propósitos, ¿cierto? Entonces, pasando un poco ya más a lo que es este el código que genera el código, por decirlo de alguna manera, tenemos esta clase, que es la clase visitante generador. Esta es la clase que atribuye todo lo que es ya la generación del código y la traslación de lo que es el PokeScript, que es el nombre de nuestro lenguaje, a Python ejecutable. Bueno, para hablarles un poco del flujo del trabajo que se sigue aquí, el generador recibe el ASA, ¿verdad? Usa el visitante generador, que es esta clase que tenemos en este archivo de Python, para visitar recursivamente cada uno de los nodos o cada uno de los tipos de nodos, como se puede ver en esta etapa, aquí en estos elifs, ¿cierto? Posteriormente, el resultado de cada uno de esos análisis por nodo se concatena al ambiente estándar que habíamos visto en el generador, que son esas funciones de aquí arriba. Esas son las funciones de ambiente estándar. Y pues ya, se concatena y ese es como el resultado final. Es el resultado del código final. Un poco de los nodos que se visitan durante cada uno cada uno de los etapas o cada uno de los programas que vienen acá es los de control general, que pueden ser los de visitar programa y visitar principal. El visitar programa ejecuta el recorrido completo del programa acumulando instrucciones, es como el punto de entrada, parecido a cómo funcionaba el análisis por descenso recursivo en el analizador, es como más o menos parecido. Y lo demás es básicamente lo mismo, hay estructuras de control, hay funciones y llamadas, hay tipos y expresiones y un poquillo también de lógica y comparación. Entonces, básicamente es como la manera en la que funciona estos visitadores en conjunto con la clase principal orquestadora que es la del generador.
Ahora vamos a pasar a ejecutar un poco los códigos. Aquí tenemos algunas pruebas para hacerlos y la que me interesa principalmente es la de carrera caracoles. Esta lo que va a hacer es básicamente agarrar el código que tenemos en temática PokeScript o el lenguaje PokeScript y generar un archivo ejecutable de Python eh, que haga lo mismo, una carrera caracoles y lo imprima ahí en pantalla. Entonces vamos a ver, vamos a proceder a ejecutar el comando que ya lo tenía por aquí guardado. Este es el comando. Entonces llamamos al compilador o transpilador y llamamos al archivo de pruebas que tenemos. Y aquí nos puede mostrar un poco también de todo el recorrido que hace durante todo el proceso. Están también las tablas de símbolos, todo lo de arriba, pero principalmente nos interesa la parte de abajo. Aquí está un poco de LASA, que es el código generado. Este es el código generado automáticamente por nuestro lenguaje que está ya en Python. Entonces aquí podemos ver un poco el código generado y también eso nos dice que el código se generó exitosamente. También nos genera un archivo .py donde está todo el código generado y el cual podemos ejecutar para verificar que este, se haya generado de manera adecuada, o sea que la carrera caracoles corra. Entonces vamos a ejecutarlo y viendo aquí un poco de rondas, las diversas impresiones que se realizaron, podemos ver como las carreras de caracoles como van avanzando. Aquí van como los caminos por donde van y al final del todo nos va a decir tenemos un ganador. Este caracol fue el que ganó primero, entonces nos dice que el ganador es el caracol A. Y listo, eso sería un poco ya como la etapa de finalización de nuestro proyecto, la generación de código para poder hacer código Python desde nuestro código del lenguaje PokeScript, ¿verdad? Muchísimas gracias y un saludo.